Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por pasar nuevamente por mi canal y como verán aquí en la descripción, hoy voy a darles algunos tips sobre cómo comenzar a leer libros de historia. Ok, las principales características de un libro de historia son dos, son súper cortas y bastante específicas. La primera es que los libros de historia siempre tienen una pregunta de investigación y defienden una hipótesis para poder resolver esta pregunta. Entonces, si tú estás leyendo un libro, evidentemente este libro tiene una razón de ser. Busca o se plantea una pregunta para determinado periodo histórico. Puede ser determinado, cualquier periodo histórico, ¿ok? Y obviamente presenta una hipótesis que viene acompañada, y aquí viene la segunda característica, de la utilización tanto de fuentes primarias como secundarias. Esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante, cuando ya comience a explayarme más sobre cómo identificar los libros de historia. Pero sí, si tú estás leyendo algo y tienen estas dos características, pues evidentemente te estás enfrentando a un libro de historia. Y si no, pues te estás enfrentando a otros géneros que pueden resultar muy parecidos a la investigación histórica. Y aquí me quiero detener un poquito porque me parece necesario poder hacer las diferencias entre la novela histórica, una investigación histórica, y lo que es la historia contractual o historia contrafáctica, ¿ok? Nos vamos a detener en esto porque pueden resultar géneros muy confusos para las personas. Ok, la novela histórica, creo que es un género que muchos de nosotros ya conocemos, igual también se puede plantear desde el cine histórico, el teatro histórico, y el argumento evidentemente sí es ficticio, pero tiene como escenario o como personajes principales sucesos o personajes históricos. Entonces, este tipo de novelas tienen mucho contenido histórico, pero también tienen una fuerte carga de argumentos literarios ficticios entre todos. Un ejemplo característico en el caso peruano y que me llama a mí mucho la atención por lo bien escrito que está es la tetralogía escrita por Guillermo Tornik o Thorndike, algo así. Voy a dejar acá la foto y el nombre de este periodista. Y pues él escribió la tetralogía de la Guerra del Salitre. Y bueno, que está conformado por 4 libros cuyos títulos son referentes a sucesos históricos. 1879, que es cuando inicia la Guerra del Pacífico. El siguiente libro es El viaje de Prado, que bueno, como ya sabemos, el presidente Prado se va de viaje supuestamente a buscar armas de guerra. No me voy a detener en este punto, pero básicamente eso es el centro de esta obra. Luego sigue, me parece, ¿vienen los chilenos? Sí, vienen los chilenos y termina con la batalla de Lima. Entonces, evidentemente también esta tetralogía está ordenada cronológicamente y está ambientada, sin duda, en la Guerra del Pacífico. Contiene personajes históricos reales como Andrés Sabino Cáceres, el presidente Prado y todo. Y entonces es un claro ejemplo de novela histórica. Ok, la otra distinción que quería hacer es con la historia contrafáctica o la historia contractual, que últimamente se está poniendo muy de moda y que también puede generar algunas confusiones para los lectores que quieren comenzar a leer libros de historia. Pero voy a definir primero qué es la historia contrafáctica, y esto está muy relacionado a las ucronías, que es la alteración, bueno, es la presentación de un mundo en donde un hecho del pasado ha sido alterado y donde evidentemente esta alteración va a traer consecuencias totalmente distintas al mundo presente, al mundo donde se está hablando en el libro. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de género porque es ficción, pero no literatura. Lo que están haciendo aquí, usualmente los que hacen historia contrafáctica son historiadores, es la alteración de hechos, ¿no? Es la posibilidad de decir que la historia no es estática, sino que uno puede jugar con las distintas posibilidades de sucesos. Yo voy a poner aquí un ejemplo que a mí me parece sumamente interesante analizar, al menos para el caso de Perú, que se llama Contrahistoria del Perú, ensayo de historia política peruana, y es básicamente la compilación de ensayos en donde, por ejemplo, en un mundo paralelo, Mario Vargas Llosa llega a ser presidente, o Keiko Fujimori llega a ser presidente, o Hugo Ollanta Humala no llega, digamos, a ser presidente, y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora que hemos ya analizado o diferenciado estos 3 géneros que en verdad me parecían súper interesantes, vamos a comenzar a dar los tips o algunos consejitos que yo creo que son necesarios para poder leer un libro de historia. Y lo primero que es
Bueno, ya lo había mencionado antes, pero es identificar la pregunta de investigación de un libro, de un libro de historia, perdón. Y esto es algo totalmente importante, crucial y es determinante. Todos los libros de historia presentan una pregunta de investigación. Si no presenta una pregunta de investigación, pues no estás leyendo un libro de historia, estás leyendo novela histórica, otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer es eso, identificar qué es lo que está buscando el autor. Por ejemplo, como verán aquí atrás, yo tengo un librero que es solamente de libros de historia. Voy a sacar un libro al azar para poder hacer el ejercicio juntos, y así que esperen. Ok, yo escogí este libro, que es Historia de la corrupción en el Perú, y creo que ya por el título nosotros nos podemos dar algunos indicios más o menos de qué va a tratar el libro. Hay algunos libros de historia que tienen nombres súper complejos, que así súper literarios, que uno no los pueden identificar o tienen frases, ese tipo de cosas, pero en este caso el libro es sumamente explícito. Historia de la corrupción en el Perú. Está buscando analizar cómo es que este fenómeno ha atravesado a lo largo de toda la historia, asumo que desde la etapa colonial hasta el siglo XX. La pregunta de investigación a la que yo me estoy refiriendo aparece en las primeras páginas del libro. Usualmente aparece aquí también algunos indicios de lo que puede tratar, pero en las primeras páginas ya está planteado qué es lo que busca el autor hacer a lo largo de todas estas hojas. Ahora, algo interesante también que tienen los libros de historia o los libros de investigación histórica es el uso de fuentes, y creo que ya lo había dicho al inicio, y ahora sí me voy a detener en esto. Y además este libro también tiene un excelente, es un excelente ejemplo para poder demostrar el uso de estas fuentes, la valoración y el contraste de las fuentes históricas. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué son las fuentes históricas y para qué rayos nos sirven? En teoría, las fuentes históricas son todo tipo de producción humana que nos brinden información acerca de algún acontecimiento del pasado, ¿ok? Esto es algo muy interesante de resaltar porque estas fuentes pueden ser fuentes escritas, por ejemplo, documentos emitidos por una persona, papiros, diarios, cartas, todo ese tipo de cosas. También pueden ser fotografías, pueden ser pintura, pueden ser dibujos, pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser todo tipo de cosas que un humano puede. Ahora, esas fuentes históricas se clasifican en dos tipos: fuentes primarias y fuentes secundarias. La mayor diferencia que puede haber entre ambas es el sujeto que produce ambas fuentes. Mientras en las fuentes primarias los sujetos que las producen están ubicados en un periodo histórico determinado, es decir, las fuentes son emitidas por estos mismos sujetos históricos, quienes probablemente no tienen conciencia de que están creando información que en el futuro alguien vaya a revisar. Sin embargo, en las fuentes secundarias, lo que se consulta o lo que se produce es un análisis de las fuentes primarias. Y este libro es un claro ejemplo de ello. Alfonso Quirós está revisando documentación aquí que data aproximadamente del siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el siglo XXI, me parece. Pero entonces, él está analizando aquí fuentes emitidas en un determinado hecho histórico. Están analizando fuentes de primera mano, hechas por sujetos históricos, que pueden ser corregidores, pueden ser presidentes, pueden ser los del municipio, distintos actores históricos. Pero lo que él está haciendo al analizar una fuente primaria es crear una fuente secundaria. Este libro, Historia de la corrupción en el Perú, si en algún momento yo quiero hacer una investigación sobre la corrupción, no sé, en Latinoamérica, es muy probable que yo lo utilice, porque he analizado pues básicamente casi toda la corrupción aquí en el Perú y me va a ayudar a complementar un poco mi investigación histórica, ¿ok? Esto es algo muy chiquitito, no quiero expandirme tanto en esto porque son debates ya más de historiadores, de gente que está trabajando fuentes o que esté más interesada en ello. Si ustedes tienen alguna duda más específica sobre el uso de fuentes, por favor escríbanme ahí en los comentarios y yo se los voy a solucionar. El punto central era que yo quería identificar el tipo de fuentes que están utilizando en un libro. Y lo digo ¿por qué? Porque un libro de historia para que sea bueno o para que sea considerado bueno, exitoso, interesante de recomendar, debe trabajar con fuentes históricas confiables, que no sean alteradas, que no sean cambiadas y todo ello. Entonces, es por eso que yo siempre recomiendo, cuando alguien quiere leer algún libro de historia, no sé, sobre el nazismo, sobre Hitler, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Primera Guerra Mundial, ubicar qué tipo de fuentes se está utilizando, ¿no? Por ejemplo, las fuentes las podemos ver
casi en las últimas páginas del libro, en donde encontramos la bibliografía. Y eso es algo que también me olvidé de mencionar. Pero un libro de investigación histórica siempre, señores, va a traer una bibliografía. Puede ser primaria o secundaria, en donde se muestren con qué información está trabajando el autor o historiador o investigador, llámenlo como quieran, ¿ok? Entonces sí, si un autor está trabajando con fuentes que probablemente estén en duda o que tú hayas escuchado que no existen o que probablemente están siendo alteradas, pues no es un libro de historia muy confiable. Entonces traten de considerar eso al momento en que ustedes van a leer un libro de historia. Espero que lo que les haya mencionado a lo largo de este video les pueda ayudar a tener un mejor acercamiento si que quieren comenzar a leer algunos libros de historia. Lo primero que les dije es tener conciencia de que están leyendo un libro de historia, o sea, identificar que realmente el género que están leyendo no sea una novela histórica, porque realmente pueden haber muchas confusiones. Y recuerden también que un libro de historia plantea una pregunta de investigación y propone una hipótesis. Además, trabaja con fuentes primarias y secundarias y siempre, al final de su libro, tiene que presentar una bibliografía en donde nos muestren toda la información que este autor o investigador ha utilizado para crear su investigación o crear esta mágica obra. Es decir, creo que esos son los consejos principales que yo les puedo dar al momento de consultar un libro. Son los más básicos, los más básicos de que podemos tratar, porque ya cuando tú eres especialista en un periodo determinado, un periodo histórico determinado, pues valoras otras cosas en los libros de historia. Pero si tú simplemente quieres comenzar a leer historia, comenzar a leer sobre algo que te ha interesado desde hace mucho tiempo, pues esos consejos son súper básicos, ¿no? Sí, ese creo que es mi mayor consejo, que tratemos de valorar mucho las fuentes, por favor, no se pierdan tanto en esto. No es tan complicado poder identificar fuente primaria y secundaria. No fue mi intención hacer un video solamente buscando identificarlas, pero creo que sí era necesario poder decirlo en este video, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho este video, que lo compartan y que sí, que agarren, cojan un libro de historia, que lean lo que quieran. Si ustedes quieren que yo les recomiende algo, pónganlo ahí en los comentarios, yo siempre les voy a responder. Y ya saben que me pueden encontrar aquí abajito en todas mis redes sociales. Si me quieren seguir en Instagram, en Facebook o visitar mi blog, como ya saben, que le pongo mucho cariño para ello. Entonces, así que cuídense y espero que realmente puedan disfrutar de la mejor manera un libro de historia. ¡Chao!